Hola Aldo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, Hola, bueno, Luis. ¿y vos? Todo muy bien acá en el centro con frío. Se ha vuelto el invierno con toda. 3 grados Exactamente. 7 bueno. la térmica, ¿eh? ¿3,7 la La térmica? térmica. Qué frío. 3-7, bueno. 3,7. Bueno, Luis, Bueno, ¿qué han chequeado esta semana? Mira, Aldo, vamos a compartir algo que venimos trabajando ya frecuentemente con la audiencia, compartiendo con la audiencia del show, que es cómo se viene relacionando la sociedad con el coronavirus. Y me parece que la noticia que nos está marcando desde el comienzo, desde que empezamos con la pandemia y empezamos nosotros a medir cómo estaba mirando todo el proceso de la cuarentena y la pandemia, cómo la miran particularmente los cordobeses, el dato es que ha vuelto a crecer el coronavirus como problema principal en el país. Y obviamente esto no nos debería llamar la atención, toda vez que están creciendo los casos, se acercan, es muy probable que todos tengamos algún conocido entre nosotros que ha tenido se ha estado infectado. Y esto hace que de alguna manera también se modifique un poco el parámetro sobre el cual la gente va a empezar a moverse, porque obviamente si aumenta la preocupación por el coronavirus, obviamente hay otros factores, como por ejemplo la actividad económica, que si vos podés ver ya ahí en pantalla, cómo ha caído la baja de la actividad económica. ¿Por qué? Porque crece de nuevo el tema del temor de la problemática del coronavirus. Con lo cual, esto hay que empezar a mirarlo, porque cuando la gente vuelve a poner esto en escena, obviamente se pone atenta a todo tipo de restricciones y demás que se pueden ir tomando. Ya venía cayendo esto, ¿no? Fíjate que en las últimas mediciones venía con una tendencia en caída y ahora volvió a recuperarse y a estar de nuevo en la preocupación de casi 4 de cada 10 cordobeses. Fíjate en la placa que sigue, también le preguntamos cómo cree que va a ser la situación sanitaria respecto del coronavirus en un mes. Y también este dato se dispara, Lagui. A ver. Vuelve a haber una mirada negativa respecto de cómo va a ser la situación de la pandemia en la Argentina. Fíjate que sube, las opiniones que va a ser peor suben del 28% al 42%. Es decir, se dispara muy fuerte. Claro. Y el tema de los contagios están empezando a volver al tema del coronavirus en una centralidad de la temática y la atención de la sociedad. Lo digo porque obviamente toda la discusión que se está dando hoy en torno a la reactivación económica, a la utilidad de la cuarentena y a la cantidad de casos, conforma un combo que no se puede analizar solamente desde el punto de vista sanitario, sino también hay que mirarlo desde el punto de vista sociológico, porque el temor, el miedo, la preocupación va a entrar en colisión, por ejemplo, con todo lo que es el hartazgo, el tiempo que hace que estamos con restricciones y demás. Con lo cual entramos en un momento en la Argentina bastante particular, donde creo que la tolerancia va a tener que ser una de las formas que nos caracterice, porque si no va a ser muy difícil la convivencia. Fíjate en la placa que sigue, ¿qué tan grave considera usted que es la situación del coronavirus en Argentina? Y vuelve a abril del 2020, Lagui. Fíjate cómo la línea de fiebre, allá cuando estábamos transitando las primeras semanas y el 72% marcaba que era el principal problema y el 24% decía que era poco grave. Ahora volvemos a agosto, a fines de agosto, porque esto tiene una semana esta información, o menos días, vuelve prácticamente a la misma situación que en abril. Con lo cual, de nuevo, Lagui, esto está poniendo en consideración que, al menos en la opinión de los cordobeses, es un tema que vuelve a tener mucha gravitación y mucha importancia en la cotidianeidad. En aquel momento, porque no sabíamos de qué se trataba este bicho nuevo, este virus, y había mucha incertidumbre y veíamos que en Europa el tema era muy complicado. Hoy sabemos de qué se trata, hoy vemos que hay muchos elementos con los cuales también se puede paliar la enfermedad, como el que trataban ustedes ayer con el ministro, el tema del plasma, que es muy, muy importante que se done plasma, porque evidentemente es una forma de paliar a la enfermedad. Pero obviamente la cantidad de casos, Lagui, está volviendo a hacer que el coronavirus sea un tema de preocupación
y de ocupación por parte de la sociedad. Claro, yo creo, Luis, que ha contribuido a esto, me da la sensación de que ya cada uno de nosotros empieza a conocer personas que han sido afectadas y lo empieza a individualizar al virus muy cerca. Entonces ya tomamos conciencia, porque antes estaba la discusión que si existe, si no existe. No, ahora ya lo tenemos adelante de los ojos y esa discusión ha salido de lugar. Así es, y yo creo que eso, Lagui, insisto en esta idea de una suerte de cóctel de cosas que están pasando y de emociones, porque las balas empiezan a pegar cada vez más cerca, empieza a haber más casos, está la preocupación por la economía, está el hartazgo de tanto tiempo de restricciones, que convengamos hoy, cuarentena como la que conocimos al comienzo no es tal, digamos, sí. Hay una serie de restricciones que siguen existiendo, pero hay mucha vuelta a la normalidad en varias actividades. Lo que sí, eso sigue haciendo que vivamos todavía en un marco de restricciones que ponen a la sociedad, y sobre todo, ¿sabés qué, Lagui? Que esto lo hemos estudiado también, no saber cuándo va a terminar el tema de la pandemia. A las sociedades las deja sin metas, sin objetivos de largo plazo, y eso también asuma la incertidumbre y complica de alguna manera todo el estado emocional de los argentinos. Sí. Insisto, esto no es solamente un tema para sanitaristas, es un tema para que también lo aborden otras especialidades de la psicología, desde la sociología. Ayer lo escuchaba el doctor Sabat que planteaba también de alguna manera esto en línea con esta idea. Me parece que es más compleja la forma de ver cómo se abordan estos mecanismos. Seguro. Que se empiezan a dar y empiezan a verse en la convivencia entre pares, pero también con la propia autoridad, porque ya empieza a perder gravitación o respeto a cualquier tipo de autoridad, la de los epidemiólogos, los científicos, esa palabra está complicada, la de los científicos, la de la policía, la de las autoridades oficiales, es decir, como que entra todo en cierta relatividad que obviamente no es bueno ningún tipo de sociedad. Y te comparto la última, Lagui, creo que quedan dos nomás, la vemos rápido. ¿Quién cree que es la responsabilidad? Fíjate que ha ido bajando en la gente, que en algún momento era el 60% la principal responsabilidad de los rebrotes que podría haber en Córdoba, ha bajado del 60 al 43%. Y en contrapartida subió 10 puntos la responsabilidad de las autoridades en opinión de los cordobeses. Es decir, acá también está habiendo, digamos, una modificación en la distribución de la responsabilidad en torno a los brotes que se están dando en la provincia y en el país. Y la última, Lagui, y es la que mete ruido, porque a contrapelo de lo que veíamos, que aumenta la preocupación y además, también cae la probabilidad o la percepción de la probabilidad de que usted se contagie de coronavirus. Es decir, ¿cuánta probabilidad hay que usted se contagie de coronavirus? Fíjate cómo va bajando, cómo va aumentando la posibilidad, está cambiando el color, la posibilidad de que se contagien. Pasó del 18% en junio al 33% en agosto, y cómo fue bajando en 20 puntos las posibilidades de que no se contagien. Corregimos esa apreciación. Es decir, acá ha aumentado también la apreciación de la posibilidad de contagio. Con lo cual, esto de que las balas están pegando cerca también empiezan a manifestarse en los sondeos de opinión, algo que no lo veníamos viendo hasta no hace mucho tiempo. Lagui, me parece entonces, como cierre, el coronavirus vuelve a ser la preocupación central, el problema principal que ven los cordobeses en la Argentina. Aumenta la percepción de gravedad, aumenta la percepción de la posibilidad de que uno se contagie, y esto obviamente le devuelve, porque estamos prácticamente en los mismos niveles que en abril ahí. Así que me parece que hay que mirarlo este tema con detenimiento. Bueno, muy bien. Gracias, Luisito. Nos vemos la semana que viene. Aldo. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hasta luego, hasta luego.